Estoy parada frente a este juez, con mis 68 años a cuestas, escuchando a mi propia hija acusarme de secuestrar a mis nietos. Sí, escuchaste bien. Mi hija Raquel, después de desaparecer por 15 años, regresó para demandarme por haber criado a los 3 hijos que ella abandonó en mi pequeño apartamento cuando apenas tenían 8, 6 y 4 años. Su señoría, dice su abogado con esa sonrisa falsa. Mi clienta sufrió depresión posparto severa y esta señora aprovechó su vulnerabilidad para quedarse con sus hijos ilegalmente. Miro a Raquel y veo cómo finge llorar, como si fuera la víctima de esta historia. Pero hay algo que ellos no saben, algo que he guardado celosamente durante estos 15 años. En mi bolsa tengo un sobre amarillo, grueso, lleno de secretos que van a cambiar todo en esta sala de audiencias. El juez me pregunta si tengo algo que decir en mi defensa, y yo saco ese sobre con manos firmes. Su señoría, aquí está mi respuesta a esta demanda. Le entrego el sobre y cuando lo abre su expresión cambia completamente. Se reclina en su silla y me pregunta: «Señora, ¿sabe lo que hay dentro de este sobre?». Yo lo miro directo a los ojos y le contesto: «Aún no todo, su señoría, pero estoy segura de que usted va a encontrar muy interesante lo que está ahí». La cara de mi hija se puso pálida. Su abogado empezó a sudar. Y yo, por primera vez en 15 años, sentí que la justicia estaba de mi lado. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Mi nombre es Carmen Esperanza Morales. Tengo 68 años y vivo en la colonia Roma Norte, en la Ciudad de México. Durante 40 años trabajé como secretaria en una oficina de seguros, criando sola a mi hija Raquel después de que su padre nos abandonara cuando ella tenía apenas 2 años. Raquel siempre fue una niña difícil. Desde pequeña mostró una personalidad egoísta. Siempre quería más de lo que yo podía darle. Cuando cumplió 18 años, se fue de la casa diciéndome que yo era una mujer sin ambiciones y que ella iba a triunfar en la vida sin mi ayuda. A los 20 años regresó embarazada de Daniel. El padre era un hombre mayor, casado, que la dejó cuando supo del embarazo. Yo abrí las puertas de mi pequeño apartamento y la recibí sin reproches. «Aquí tienes tu hogar, mija», le dije. 2 años después llegó Marcos, de otro hombre que también la abandonó. Y 3 años más tarde nació David, otra historia similar. Durante esos años, yo fui quien se levantaba en las madrugadas cuando los niños lloraban, quien los llevaba al doctor cuando se enfermaban, quien trabajaba doble turno para comprarles útiles escolares y ropa. Raquel se la pasaba saliendo con amigos, durmiendo hasta tarde, siempre con la excusa de que estaba buscando trabajo. «Mamá, cuida a los niños un ratito», me decía cada vez que salía. «Solo voy a ver a una amiga, regreso en 2 horas». Pero las 2 horas se convertían en toda la noche, y luego en 2 días, y luego en 1 semana. Los niños empezaron a llamarme mamá cuando Daniel tenía apenas 5 años. «Abuela Carmen es nuestra mamá de verdad», le decía a la gente. Yo los corregía al principio, pero después entendí que para ellos yo sí era su madre. Era quien los despertaba, quien les preparaba el desayuno, quien los ayudaba con la tarea, quien los consolaba cuando tenían pesadillas. El 15 de marzo del 2009 fue el día que cambió nuestras vidas para siempre. Raquel llegó muy temprano, como a las 6 de la mañana. Despertó a los niños y les dijo que se vistieran rápido. «Vámonos, van a pasar el día con la abuela», les dijo. Daniel tenía 8 años, Marcos 6 y David apenas 4. Los 3 llegaron a mi apartamento todavía con sueño, cargando una bolsa pequeña con ropa sucia. «Mamá, me voy a arreglar unos asuntos importantes», me dijo Raquel. «Cuídame los 2 horas, por favor, es urgente». «¿Qué asuntos, mija? ¿Necesitas ayuda?», le pregunté. Pero ella ya se estaba yendo. «Después te explico, mamá. Solo cuídamelos, regreso en la tarde». Esa fue la última vez que vi a mi hija por 15 años. Los primeros días esperé.
Los niños me preguntaban: «Abuela, ¿cuándo regresa mi mamá?». Yo les decía: «Pronto, mis amores, pronto». Pero pasaron las semanas y nada. Fui a la policía, pero me dijeron que no podían hacer nada porque técnicamente los niños estaban conmigo, no perdidos. Tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida. A los 53 años, me convertí oficialmente en madre otra vez. Dejé mi trabajo de secretaria y empecé a trabajar desde casa, haciendo costuras y vendiendo comida los fines de semana para mantener a mis 3 nietos. Pero lo que Raquel no sabía, lo que nunca supo durante todos estos años, es que yo guardé cada documento, cada foto, cada evidencia de que yo fui quien crió a esos niños. Cada boleta del colegio que firmé, cada recibo médico que pagué, cada fotografía de cumpleaños, cada dibujo que me hicieron del Día de las Madres. Durante 15 años, mientras mis nietos crecían y se convertían en hombres de bien, yo seguía preguntándome: ¿por qué Raquel nunca regresó? ¿Por qué nunca llamó? ¿Por qué nos abandonó así? La respuesta llegó hace 3 meses, cuando Daniel cumplió 23 años y heredó el seguro de vida de su padre, quien había muerto en un accidente 5 años atrás. Un seguro por 2 millones de pesos que nadie sabía que existía, hasta que llegó la notificación legal. Una semana después de esa notificación, apareció Raquel con su demanda de custodia. Cuando Raquel desapareció, los primeros meses fueron los más duros de mi vida. Los niños lloraban por las noches preguntando por su mamá. ¿Por qué no viene?, me preguntaba Daniel, el mayor. ¿Hicimos algo malo?, decía Marcos con sus ojitos llenos de lágrimas. Y David, el más pequeño, simplemente dejó de hablar por 3 meses. Yo tenía que ser fuerte por ellos, pero por dentro me estaba muriendo, no solo por los niños, sino porque mi propia hija había sido capaz de hacer algo así. Una cosa es ser irresponsable, pero abandonar completamente a tus hijos es algo que jamás pensé que Raquel pudiera hacer. Los primeros 6 meses busqué a Raquel por todas partes. Fui a casa de sus amigas, pregunté en los trabajos donde había estado antes, hasta puse anuncios en el periódico. Raquel Morales, por favor, comunícate con tu familia. Pero nada, como si se la hubiera tragado la tierra. El dinero se me acababa rápidamente. Yo ganaba 8,000 pesos al mes como secretaria, y mantener a 3 niños con eso era imposible. Tuve que dejar mi trabajo estable y empezar a trabajar desde casa. Hacía alteraciones de ropa en las mañanas, vendía tamales los fines de semana y por las tardes ayudaba a los niños con sus tareas. Daniel, siendo el mayor, entendía más la situación. «Abuela, yo puedo trabajar después del colegio», me decía a sus 8 años. «No, mijo», le respondía, «tu trabajo es estudiar y ser niño». Pero veía cómo él cuidaba a sus hermanos menores, cómo se convirtió en el hombrecito de la casa antes de tiempo. Los niños empezaron a adaptarse, pero cada fecha especial era un recordatorio doloroso. En el Día de las Madres del primer año, Daniel me hizo un dibujo que todavía conservo. Era una casita con 4 personas, él, Marcos, David y yo. En la parte de arriba escribió: «Para mi mamá Carmen». Cuando le pregunté por qué me decía mamá, me respondió: «Porque tú eres quien nos cuida, quien nos ama, quien está aquí siempre». Ese día decidí que documentaría todo, cada momento importante, cada logro de mis nietos, cada sacrificio que hacía por ellos. Compré una cámara fotográfica usada y empecé a tomar fotos de todo. El primer día de clases de cada año, los festivales del colegio, cuando se enfermaban y yo los cuidaba, sus cumpleaños, las navidades. También guardé todos los papeles, cada boleta médica que pagué cuando se enfermaron, cada recibo del colegio, cada constancia de participación en eventos escolares. «¿Para qué guardas todo eso, abuela?», me preguntaba Daniel. «Por si acaso, mijo», le contestaba, «por si acaso». Pero lo que más me dolía no era el trabajo o el cansancio. Era ver cómo los niños dejaron de preguntar por su madre. Al segundo año, ya no mencionaban a Raquel. Al tercer año,
Cuando alguien les preguntaba por sus papás, decían, vivimos con nuestra abuela. Al cuarto año, cuando Daniel cumplió 12, me dijo algo que me partió el corazón. Abuela, creo que mi mamá ya no nos quiere. Y sabes qué, ya no me importa. Tú nos quieres más que ella. Durante todos esos años, yo seguía esperando una llamada, una carta, alguna señal de que Raquel estaba viva y que tal vez algún día regresaría por sus hijos. Pero nada. Ni en Navidades, ni en los cumpleaños de los niños, ni cuando Marcos se rompió el brazo y estuvo hospitalizado 3 días, ni cuando David tuvo neumonía y pensé que lo iba a perder. Los vecinos empezaron a murmurar. Pobres niños, abandonados por su madre, decían. Qué buena es doña Carmen criando a esos niños ella sola. Pero también había comentarios crueles. Seguro la hija anda metida en drogas, apuesto que está en la cárcel. Esos niños van a salir traumados. Yo defendía a mis nietos de esos comentarios, pero por dentro sabía que la gente tenía razón en una cosa. Habían sido abandonados. Y eso me daba una rabia que no podía expresar. ¿Cómo una madre puede abandonar a sus hijos así? ¿Cómo puede vivir sabiendo que sus niños la necesitan? Los años pasaron y yo envejecí rápidamente. A los 60 años ya tenía el cabello completamente blanco y arrugas profundas. Mis manos se volvieron nudosas de tanto trabajar. Mi espalda se encorvó de cargar a David cuando era pequeño y tenía pesadillas. Pero mis nietos crecieron sanos, inteligentes, buenos estudiantes. Daniel se graduó de la preparatoria con honores. Marcos resultó ser un genio para las matemáticas. Y David, mi bebé, se convirtió en un artista increíble. Los 3 siempre me decían, abuela, todo lo que somos es gracias a ti. Pero yo sabía que había algo más. Durante todos estos años yo había investigado qué había pasado con Raquel. Contraté a un detective privado con los pocos ahorros que tenía cuando Daniel cumplió 18 años. Lo que descubrí me dejó helada. Raquel no había desaparecido. Había estado viviendo en Guadalajara todos estos años, con identidad falsa, casada con un hombre que tenía antecedentes criminales. Habían estado estafando a familias, vendiéndoles seguros falsos. Ella sabía perfectamente dónde estábamos. Sabía que yo estaba criando a sus hijos y simplemente no le importó. El detective me mostró fotos de Raquel en restaurantes caros, en viajes a la playa, viviendo una vida lujosa mientras yo me sacrificaba para darles a sus hijos lo básico. Señora Carmen, me dijo el detective, su hija ha estado monitoreando a su familia todos estos años. Sabe todo de usted y de los niños. Entonces, ¿por qué nunca regresó?, le pregunté. Porque no le convenía, me respondió. Pero créame, algún día va a regresar, cuando tenga una razón para hacerlo. Esas palabras me persiguieron durante meses. ¿Qué razón podría tener Raquel para regresar después de tanto tiempo? ¿Qué podría querer de nosotros ahora que los niños ya eran adultos? La respuesta llegó hace 3 meses, cuando Daniel recibió la notificación del seguro de vida de su padre. 2 millones de pesos que nadie sabía que existían. El padre de Daniel había actualizado su póliza años antes de morir, nombrando a su hijo como beneficiario. Una semana después de esa notificación, mi teléfono sonó a las 6 de la mañana. Era un número que no conocía. «¿Mamá?», dijo una voz que no había escuchado en 15 años. «Soy yo, Raquel. Necesito hablar contigo urgentemente». Se me heló la sangre. Después de 15 años de silencio, mi hija regresaba. Pero yo ya sabía por qué. Cuando escuché la voz de Raquel después de 15 años, no sentí alegría ni alivio. Sentí una calma extraña, como si hubiera estado esperando ese momento toda la vida. «Hola, Raquel», le dije con una voz que ni yo misma reconocí. Era firme, controlada. «¿Cómo conseguiste mi número?» «Mamá, por favor, necesito verte. Es muy importante. Se trata de los niños», me dijo con esa voz manipuladora que yo conocía también. «He estado muy enferma, con depresión severa,
Los doctores me dijeron que necesito reconectarme con mi familia para sanar. Me reí. Sí, me reí en su cara, o más bien en su oído. ¿Depresión, Raquel? ¿Por 15 años? ¿Y justo ahora que Daniel heredó el seguro de su padre? Se hizo un silencio largo del otro lado de la línea. ¿Cómo sabes del seguro?, me preguntó, y en esa pregunta se reveló todo. No negó que sabía del dinero, no fingió sorpresa. Simplemente quería saber cómo yo me había enterado. Sé muchas cosas, hija, le dije. Sé que vives en Guadalajara con el apellido Hernández. Sé que tu esposo se llama Roberto Vázquez y que tiene antecedentes por fraude. Sé que han estado estafando familias con seguros falsos. Sé que has estado monitoreando a esta familia durante años. El silencio del otro lado fue más largo esta vez. Cuando habló, su voz había cambiado completamente. Ya no era la hija arrepentida, era la mujer calculadora que realmente era. Mamá, no sé de qué me estás hablando, me dijo, pero su tono la traicionaba. Solo quiero ver a mis hijos. Tengo derecho. ¿Derecho?, le pregunté. ¿Qué derecho tienes tú sobre unos hijos que abandonaste? Durante 15 años, yo he sido su madre. Yo los crié, los eduqué, los amé. Ellos ni siquiera se acuerdan de ti. Son mis hijos legalmente, me contestó con frialdad. Y voy a recuperarlos. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi silla, mirando las cajas donde guardaba todos los documentos de mis nietos. 15 años de evidencia. 15 años de ser la única madre que conocieron. Pero sabía que Raquel tenía razón en algo. Legalmente, ella seguía siendo su madre. Yo nunca había adoptado a los niños oficialmente porque siempre pensé que algún día ella regresaría. Ahora me daba cuenta de que había sido un error. A la mañana siguiente llamé a Daniel, Marcos y David. Los tres ya vivían independientes. Daniel trabajaba como ingeniero, Marcos estudiaba medicina y David tenía su taller de arte, pero venían a visitarme todas las semanas. Nietos, les dije cuando estuvieron reunidos en mi sala. Necesito contarles algo importante. Su madre regresó. La reacción de los tres fue idéntica. Sorpresa, después confusión, después rabia. ¿Nuestra madre?, preguntó Daniel. Abuela, tú eres nuestra madre. Esa mujer nos abandonó. ¿Qué quiere?, preguntó Marcos con los puños apretados. David, mi artista sensible, simplemente empezó a llorar. ¿Por qué regresa ahora, abuela? ¿Por qué ahora que somos felices? Les expliqué todo. El seguro de vida, las investigaciones del detective, la llamada telefónica. Les dije que Raquel probablemente iba a intentar conseguir la custodia legal para acceder al dinero de Daniel. Que se vaya al diablo, dijo Daniel. Ese dinero es mío, y si quiero dárselo a alguien, se lo doy a ti, abuela. Tú eres quien se lo merece. No es tan fácil, mijo, les expliqué. Si ella consigue la custodia retroactiva, puede reclamar derechos sobre todo, incluso sobre las decisiones que ustedes tomen con su dinero. Esa noche, después de que se fueron mis nietos, saqué todas las cajas de documentos y las puse sobre mi mesa del comedor. Había fotos, recibos médicos, boletas escolares, cartas de maestros, diplomas, certificados de vacunas, todo firmado por mí durante 15 años. Pero había algo más, algo que yo había guardado desde el primer día y que nunca le había contado a nadie. El día que Raquel abandonó a los niños, no solo se fue. Antes de irse, entró a mi recámara y robó las joyas de mi madre, mi herencia más valiosa, y también tomó 15,000 pesos que yo tenía guardados para emergencias. Yo lo descubrí esa misma tarde, pero no dije nada porque tenía que enfocarme en los niños. Nunca reporté el robo a la policía porque era mi hija, pero sí guardé la evidencia. Las joyas estaban registradas con números de serie, y los billetes los había fotografiado porque mi difunto esposo me había enseñado a documentar el dinero que guardábamos en casa. También tenía algo más. Durante todos estos años, yo había estado grabando las conversaciones telefónicas que llegaban a mi casa. Era una costumbre que desarrollé
cuando empecé a recibir llamadas de cobradores preguntando por Raquel. Tenía un aparato viejo que grababa automáticamente todas las llamadas. La conversación de esa mañana donde Raquel admitió saber del seguro, donde no negó estar viviendo bajo identidad falsa, donde reveló que había estado monitoreando a la familia, todo estaba grabado. Pero lo más importante no era lo que yo tenía contra Raquel. Lo más importante era lo que yo había construido durante estos 15 años. A la mañana siguiente fui al banco donde tenía mi cuenta de ahorros. Durante 15 años, cada peso que me sobraba después de mantener a los niños, lo había guardado. Peso por peso, mes tras mes, año tras año. Cuando abrí mi estado de cuenta, ni yo misma podía creer la cifra, 180,000 pesos. No era una fortuna, pero era suficiente para contratar al mejor abogado de familia de la ciudad. También tenía algo que Raquel no sabía. 3 años atrás, cuando Daniel cumplió 20 años, él insistió en que yo pusiera el apartamento a su nombre. Abuela, me había dicho, tú has dado todo por nosotros. Ahora queremos asegurarnos de que siempre tengas un hogar. Los 3 hermanos habían juntado dinero para pagar todos los trámites legales. Oficialmente, yo era dueña de nada, pero tenía algo mucho más valioso. Tenía el amor incondicional de 3 hombres que me consideraban su madre verdadera. Esa tarde llamé al abogado más caro que pude encontrar. Licenciado Morales, le dije por teléfono, necesito que me ayude en un caso de custodia muy complicado. ¿De custodia, señora?, me preguntó confundido. ¿No me dijo que sus nietos ya son adultos? Sí, pero mi hija los abandonó hace 15 años y ahora regresa queriendo derechos sobre ellos. Creo que es por dinero. Entiendo, me dijo. ¿Y usted qué evidencia tiene? Me reí suavemente. Licenciado, tengo 15 años de evidencia. ¿Cuándo puede verme? 2 semanas después, Raquel apareció en mi puerta con un abogado y una demanda oficial. Cuando abrí la puerta y la vi después de 15 años, me impactó lo diferente que se veía. Llevaba ropa cara, joyas llamativas, el cabello teñido de rubio, uñas largas. Se veía como lo que era, una mujer que había estado viviendo bien mientras yo me sacrificaba por sus hijos. «Hola, mamá», me dijo con una sonrisa falsa. «Vengo a buscar a mis hijos». Yo la miré de arriba abajo y le sonreí también. «Hola, Raquel, tus hijos ya no viven aquí. Son adultos independientes. Pero pasa, quiero que conozcas a mi abogado». La cara de sorpresa que puso fue deliciosa. No esperaba que yo estuviera preparada. Durante las siguientes semanas, mientras esperábamos la fecha de la audiencia, yo me convertí en una actriz perfecta. Cada vez que Raquel me llamaba o venía a la casa, yo fingía ser la abuela vulnerable que ella esperaba encontrar. «Ay, mija», le decía con voz temblorosa, «yo ya estoy muy viejita para estos problemas legales. Si tú quieres llevarte a los muchachos, tal vez sea lo mejor. Yo ya no puedo cuidar de nadie». Raquel se tragaba cada palabra. «Sí, mamá, es lo mejor. Los niños necesitan a su verdadera madre. Y no te preocupes, yo me voy a hacer cargo de todo. Tú puedes quedarte en el apartamento, no hay problema». Pero lo que ella no sabía era que cada una de esas conversaciones estaba siendo grabada por mi aparato viejo. Y además, mi abogado había puesto micrófonos profesionales en mi sala. Cada mentira que decía, cada manipulación, cada plan malicioso que revelaba sin darse cuenta, todo quedaba registrado. «¿Sabes qué es lo mejor, mamá?», me dijo una tarde mientras tomábamos café. «Que Daniel ya heredó el seguro de su papá, 2 millones de pesos. Con ese dinero por fin voy a poder darles a mis hijos la vida que se merecen». «Ay, qué bueno, mija», le respondí fingiendo inocencia. «¿Y cómo vas a hacer eso?». «Bueno, como yo voy a ser su tutora legal otra vez, voy a poder manejar sus finanzas hasta que se casen o cumplan 30 años. Es normal, ¿no? Una madre siempre debe proteger a sus hijos del dinero». Me costó trabajo no reírme en su cara. Daniel ya tenía 23 años y era ingeniero. Marcos tenía 21 y estudiaba medicina. David tenía 19
y tenía su propio negocio de arte. Ninguno de ellos necesitaba tutela, pero Raquel claramente no entendía las leyes. Mientras fingía estar de acuerdo con sus planes, yo trabajaba secretamente con mi abogado para preparar la defensa perfecta. El licenciado Morales me había explicado que el caso era más complejo de lo que parecía. Señora Carmen, me dijo en una de nuestras reuniones secretas, legalmente Raquel sigue siendo la madre de los muchachos, pero hay algo llamado abandono de hogar que puede trabajar a nuestro favor. Si podemos probar que ella abandonó a los niños deliberadamente y sin causa justificada, un juez puede terminar sus derechos parentales. ¿Y qué necesitamos para probar eso?, le pregunté. Documentación, mucha documentación. Evidencia de que usted fue la única responsable de los niños durante todos estos años. Le sonreí y abrí la primera caja de documentos. Licenciado, espero que tenga tiempo, porque esto va a tomar varios días de revisar. Los ojos del abogado se agrandaron cuando vio la cantidad de papel que yo había guardado. Recibos médicos con mi firma como responsable, boletas escolares donde yo aparecía como tutora, fotografías de cada cumpleaños, cada graduación, cada evento importante, cartas de maestros dirigidas a mí como la abuela que criaba a los niños. Señora Carmen, me dijo después de revisar la primera caja, en mis 20 años como abogado, nunca he visto documentación tan completa. Usted básicamente tiene la vida completa de esos niños aquí. Es que sabía que algún día la ibas a necesitar, le confesé. Una madre no abandona a sus hijos así nada más. Yo sabía que tenía que haber una razón y que algún día esa razón iba a aparecer. Pero lo mejor vino cuando le mostré las grabaciones de las conversaciones con Raquel. El licenciado las escuchó con una sonrisa que crecía cada minuto. Señora, ¿usted se da cuenta de que su hija acaba de confesar varios delitos en estas grabaciones? Admite que quiere controlar el dinero de su hijo adulto. Admite que abandonó a los niños sin razón médica real. Y admite que estuvo monitoreando a la familia sin hacer contacto. También le conté sobre las joyas robadas y el dinero que se había llevado. El licenciado me pidió que fuéramos a la policía a presentar la denuncia que nunca hice. ¿Pero no es muy tarde ya?, le pregunté. No, señora. El robo familiar no prescribe cuando se puede probar que fue parte de un patrón de abandono y abuso. Y con las joyas registradas y las fotografías del dinero, tenemos caso sólido. Mientras preparábamos toda esta evidencia, yo seguía viendo a Raquel regularmente, siempre fingiendo ser la abuela débil que se iba a rendir fácilmente. Ella estaba tan confiada que incluso me contó detalles de su vida en Guadalajara. ¿Sabes, mamá? Roberto y yo hemos tenido un negocio muy exitoso estos años. Vendemos seguros de vida a familias que realmente los necesitan. ¿Seguros de vida?, le pregunté fingiendo interés. Sí, es increíble lo fácil que es. Las familias pagan las primas por años y muchas veces ni siquiera saben que pueden cobrar cuando alguien muere. Nosotros les ayudamos a entender sus pólizas. Lo que Raquel no sabía era que mi detective privado había estado investigando su negocio de seguros. Resulta que Roberto y ella vendían pólizas falsas a familias pobres, cobraban las primas por años y cuando las familias querían cobrar, desaparecían. Tenían al menos 15 familias estafadas en Guadalajara. Mi abogado me dijo que esa información podía ser crucial para el caso. Si podemos probar que ella regresó solo por el dinero del seguro y que tiene historial de estafas con seguros, un juez va a ver claramente cuáles son sus intenciones reales. Pero yo quería más. Quería que Raquel se condenara completamente con sus propias palabras. Una tarde la invité a comer y le preparé su comida favorita de cuando era niña, mole con pollo. Mientras comíamos, yo la hice hablar sobre sus planes futuros. Mija, una vez que tengas la custodia de los muchachos otra vez, ¿qué vas a hacer? Bueno, mamá, lo primero es asegurarme de que el dinero de Daniel esté bien invertido. Roberto conoce unos negocios muy buenos donde podemos hacer crecer esa herencia. ¿Negocios como el de los seguros? Exacto. Daniel no entiende de negocios, mamá. Es muy inocente. Si deja ese dinero en el banco, la inflación se lo va a comer.
Pero si lo invertimos bien, en 5 años puede tener 10 millones en lugar de 2. Cada palabra que decía era más evidencia en su contra. Planes para controlar el dinero de su hijo adulto, planes para involucrarlo en negocios ilegales, planes para manipularlo usando su posición como madre. ¿Y los otros muchachos?, le pregunté. ¿También los vas a ayudar con sus finanzas? Por supuesto, Marcos va a ser doctor, va a ganar muy bien. Y David, con su arte, bueno, los artistas siempre necesitan quien los administre. Una buena madre siempre protege las finanzas de sus hijos. Esa noche, después de que se fue, yo me senté en mi silla y lloré. No de tristeza, sino de rabia. Durante 15 años, mientras yo me sacrifiqué para dar a esos niños amor, educación, valores y estabilidad, ella había estado planeando regresar solo cuando hubiera dinero de por medio, pero también lloré de orgullo, porque sabía que mis nietos, mis verdaderos hijos del corazón, jamás iban a caer en sus manipulaciones. Los había criado bien, con valores fuertes, con inteligencia emocional. Ellos sabían quién era su verdadera madre. La semana antes de la audiencia, Raquel me visitó por última vez antes del juicio. Llegó muy arreglada, con papeles en la mano, actuando como si ya hubiera ganado. «Mamá, quiero que sepas que no te tengo rencor», me dijo con esa sonrisa falsa. «Sé que hiciste lo mejor que pudiste con mis hijos, pero ahora es tiempo de que yo tome control otra vez». «Por supuesto, mija», le dije, sirviéndole café en mi mejor taza. «Solo espero que los muchachos entiendan. Han estado conmigo tanto tiempo que tal vez les va a costar trabajo adaptarse. No te preocupes por eso. Los niños siempre prefieren a su verdadera madre. Es instinto natural». Mientras decía eso, yo pensaba en Daniel diciendo, «Tú eres nuestra madre verdadera». Pensaba en Marcos protegiéndome cuando los vecinos hablaban mal. Pensaba en David llorando en mis brazos cada vez que tenía pesadillas. «Una cosa más, mamá», me dijo antes de irse. «Después de la audiencia, probablemente los muchachos se van a venir a vivir conmigo a Guadalajara. Va a ser mejor para todos hacer un corte limpio». «¿Un corte limpio?», le pregunté. «Sí, es mejor que no tengan contacto contigo por un tiempo. Necesitan reconectarse conmigo como su madre, y tu presencia puede confundirlos. Tal vez en unos años, cuando ya estén bien adaptados, puedan visitarte». Ahí fue cuando me di cuenta de la magnitud de su plan. No solo quería el dinero, quería borrarme completamente de la vida de mis nietos. Quería que olvidaran 15 años de amor, sacrificio y dedicación. Pero lo que Raquel no sabía era que esa conversación, como todas las otras, estaba siendo grabada. Y que al día siguiente, yo iba a llegar a esa corte con 15 años de evidencia, con grabaciones de todos sus planes maliciosos y con el amor incondicional de 3 hombres que jamás la iban a elegir a ella sobre mí. La noche antes de la audiencia, mis 3 nietos vinieron a cenar. Les preparé su comida favorita y nos sentamos en esa misma mesa donde habíamos compartido miles de comidas durante 15 años. «Abuela», me dijo Daniel tomando mi mano, «no importa lo que pase mañana, tú eres nuestra madre, y eso nunca va a cambiar». «Nunca», confirmó Marcos. «Esa mujer puede tener papeles, pero tú tienes nuestro corazón». David, mi artista sensible, no dijo nada. Solo me abrazó y me susurró al oído, «Mañana vas a ganar, abuela, porque la verdad siempre gana». Esa noche dormí tranquila por primera vez en meses. Sabía que la guerra estaba a punto de comenzar, pero también sabía que yo tenía todas las armas para ganarla. El día de la audiencia llegué al juzgado 2 horas antes. Llevaba mi mejor vestido negro, el mismo que usé en el funeral de mi esposo, y en mis manos cargaba una maleta llena de documentos y 2 grabadoras. Mi abogado me había dicho que fuéramos preparados para todo. Raquel llegó 15 minutos tarde, toda arreglada como si fuera a una fiesta, con su abogado joven que se veía más nervioso que confiado. Cuando me vio, me sonrió con esa sonrisa falsa que yo conocía tan bien. «Hola, mamá», me dijo en voz alta para que todos escucharan. «Lamento mucho que hayamos tenido que llegar hasta aquí.
Yo no le contesté, solo la miré y me senté en mi lugar, con mis manos sobre la maleta. Mis 3 nietos entraron juntos, vestidos con trajes formales que habían comprado especialmente para este día. Daniel se veía imponente con sus 23 años. Marcos tenía esa mirada inteligente que siempre lo caracterizó. Y David, mi artista, llevaba una carpeta con algo que yo no sabía qué era. Cuando Raquel los vio, corrió hacia ellos con los brazos abiertos. «¡Mis niños! ¡Cuánto los he extrañado!». La reacción de los 3 fue idéntica. Se quedaron parados, sin moverse, mirándola como si fuera una extraña. Porque eso era lo que era para ellos, una extraña. «Hola, Raquel», le dijo Daniel con una frialdad que me llenó de orgullo. «Veo que al fin decidiste aparecer». El juez entró y comenzó la audiencia. El abogado de Raquel habló primero, pintando una historia sobre una madre joven que había sufrido depresión posparto severa y que había necesitado tiempo para sanar antes de poder regresar por sus hijos. «Su señoría», decía con voz dramática, «mi clienta ha vivido 15 años de tortura emocional, separada de los hijos que ama, luchando contra una enfermedad mental que la sociedad no comprende. Ahora que está completamente recuperada, solo pide la oportunidad de reconectar con sus hijos y asegurar su bienestar futuro». Cuando terminó, el juez me miró. «Señora Morales, ¿tiene usted algo que decir en su defensa?». Me levanté despacio, abrí mi maleta y saqué el primer sobre amarillo, el mismo que había mencionado al principio de toda esta historia. «Su señoría», le dije con voz clara y fuerte, «aquí tengo 15 años de evidencia de quién realmente ha sido la madre de estos muchachos». Le entregué el sobre al juez. Cuando lo abrió, su expresión cambió inmediatamente. Adentro estaban todas las fotografías más importantes. Daniel en su primer día de escuela, conmigo tomándole la mano. Marcos en el hospital cuando se rompió el brazo, conmigo durmiendo en la silla a su lado. David en su primera exposición de arte, conmigo aplaudiéndole en primera fila. «Señora», me dijo el juez, «¿sabe lo que hay dentro de este sobre?». «Aún no todo, su señoría», le contesté, «pero estoy segura de que usted va a encontrar muy interesante lo que está ahí». Luego saqué la segunda caja. «Estos son todos los documentos médicos de mis nietos durante 15 años. Cada vacuna, cada consulta, cada emergencia, todos firmados por mí como responsable». La cara de Raquel se estaba poniendo pálida, pero su abogado todavía parecía confiado. Saqué la tercera caja. «Estos son todos los documentos escolares, 15 años de boletas, cartas de maestros, certificados de participación en eventos. Todo firmado por la abuela que los crió». «Su señoría», interrumpió el abogado de Raquel, «el hecho de que la señora haya cuidado a los niños no cambia el hecho de que mi clienta es la madre legal». «Tiene razón, licenciado», le dije sonriendo. «Por eso traje esto». Saqué mi cuarta sorpresa, la grabadora vieja. «Su señoría, estas son conversaciones grabadas entre la demandante y yo durante las últimas semanas. Creo que van a ser muy reveladoras». Puse la primera grabación. La voz de Raquel llenó la sala de audiencias. «Los niños necesitan a su verdadera madre. Y no te preocupes, yo me voy a hacer cargo de todo». El juez me pidió que pusiera más. En la segunda grabación, Raquel hablaba sobre el seguro de Daniel. 2 millones de pesos. Con ese dinero, por fin voy a poder darles a mis hijos la vida que se merecen. En la tercera, la más devastadora, Raquel explicaba sus planes financieros. Como yo voy a ser su tutora legal otra vez, voy a poder manejar sus finanzas hasta que se casen o cumplan 30 años. Una madre siempre debe proteger a sus hijos del dinero. El silencio en la sala era absoluto. Raquel estaba blanca como papel, y su abogado se veía como si quisiera desaparecer. «Su señoría», dije con calma, «mi hija no regresó por amor maternal. Regresó por dinero. Y no solo por el seguro de Daniel. Saqué mi quinta sorpresa, el reporte del detective privado. Raquel Morales ha estado viviendo en Guadalajara bajo el nombre de Raquel Hernández
casada con Roberto Vázquez, quien tiene antecedentes por fraude. Los dos han estado estafando familias con seguros falsos durante años. El juez revisó el reporte con creciente sorpresa. ¿Y usted cómo obtuvo esta información, señora? Contraté a un detective privado hace 3 años, su señoría. Porque una madre no abandona a sus hijos así nada más. Yo sabía que tenía que haber una razón, y que algún día esa razón iba a aparecer. Eso es mentira, gritó Raquel levantándose de su asiento. Yo nunca he estafado a nadie. Esa vieja está inventando todo. Su señoría, dijo mi abogado calmadamente. Tenemos aquí las denuncias presentadas por 15 familias en Guadalajara, todas contra Roberto Vázquez y su esposa Raquel Hernández, por venta de seguros fraudulentos. Pero yo todavía no había terminado. Saqué mi 6ª sorpresa. Su señoría, el día que Raquel abandonó a los niños, no solo se fue. También robó las joyas de mi madre, mi herencia más valiosa, y 15,000 pesos que yo tenía guardados para emergencias. Le mostré las fotos de las joyas con sus números de serie registrados y las fotografías de los billetes que mi esposo me había enseñado a documentar. Eso también es mentira, gritó Raquel otra vez. Yo nunca robé nada. Entonces, ¿cómo explica esto?, pregunté, sacando mi 7ª y última sorpresa. Eran fotografías tomadas por el detective privado. Raquel en una casa de empeño en Guadalajara, vendiendo mis joyas de madre. Las fechas de las fotos coincidían exactamente con la semana que ella había desaparecido. El juez miró las fotos, después miró a Raquel, después me miró a mí. Señora Morales, ¿usted nunca reportó este robo? No, su señoría. Era mi hija. Pensé que tal vez estaba desesperada, que tal vez tenía problemas. Nunca imaginé que iba a desaparecer por 15 años. En ese momento Daniel se levantó. Su señoría, ¿puedo decir algo? Adelante, joven. Mi abuela Carmen es la única madre que hemos conocido. Esa mujer, señaló a Raquel, nos abandonó cuando éramos niños y ahora regresa porque se enteró de mi herencia. Yo soy ingeniero, tengo 23 años y quiero declarar oficialmente que no quiero tener ningún tipo de relación con ella. Mi madre verdadera está sentada allí, me señaló a mí. Marcos se levantó también. Yo también, su señoría. Estudio medicina, tengo 21 años y esa mujer no es mi madre. Mi madre es Carmen Morales, que me cuidó cuando tuve neumonía, que trabajó doble turno para pagar mis libros de estudio, que nunca me abandonó. David, mi artista sensible, se levantó con su carpeta. Su señoría, yo también quiero declarar lo mismo, pero además quiero mostrar esto. Abrió su carpeta y sacó un dibujo. Era un retrato mío, pero no cualquier retrato. Era yo en todos los momentos importantes de sus vidas, leyéndoles cuentos, curándoles las rodillas raspadas, aplaudiéndoles en sus graduaciones, abrazándolos cuando lloraban. Este dibujo se llama Mi Madre, dijo David con voz temblorosa, y representa siempre a la única mujer que merece ese título en mi vida. Raquel estaba llorando, pero no de tristeza. Era de rabia, de frustración, porque veía cómo su plan perfecto se desmoronaba delante de sus ojos. «Son mis hijos», gritó. «Legalmente son mis hijos. No me importa lo que digan, son míos». «Ya no», dijo el juez con voz firme. «Basado en la evidencia presentada, es claro que usted abandonó deliberadamente a estos menores con intención de no regresar. Solo regresó cuando hubo una motivación económica. Además, la evidencia sugiere que usted cometió robo familiar y ha estado involucrada en actividades fraudulentas». Se dirigió a los alguaciles. «Arresten a la señora Raquel Morales por abandono de menores, robo familiar y sospecha de fraude. También emitan una orden de búsqueda para Roberto Vázquez». Mientras se llevaban a Raquel esposada, ella me gritaba: «Esto no se va a quedar así, vieja. Vas a pagar por esto. Esos niños son míos». Pero yo ya no la estaba escuchando. Estaba mirando a mis 3 nietos, que corrieron hacia mí y me abrazaron como cuando eran pequeños. «Gracias, abuela», me susurró Daniel al oído.
Gracias por salvarnos otra vez. El juez se levantó de su asiento y se acercó a nosotros. Señora Morales, me dijo, en mis 30 años como juez, nunca he visto un caso de amor maternal tan claro. Estos jóvenes tienen mucha suerte de tenerla. No, su señoría, le respondí abrazando a mis nietos. La suerte la tengo yo. 6 meses después de la audiencia, mi vida cambió de maneras que nunca imaginé posibles. Raquel fue sentenciada a 5 años de prisión por abandono de menores, robo familiar y participación en esquemas de fraude. Su esposo Roberto fue arrestado en Guadalajara y enfrentó cargos aún más graves. Las 15 familias que habían estafado pudieron recuperar parte de su dinero gracias a las investigaciones que mi caso había iniciado. Pero lo más importante no fueron las consecuencias para ella. Lo más importante fue lo que mis nietos decidieron hacer. Una semana después de la sentencia, Daniel llegó a mi apartamento con una sonrisa misteriosa. Abuela, Marcos, David y yo hemos tomado una decisión importante. Queremos que vengas con nosotros a firmar unos papeles. ¿Qué papeles, mijo?, le pregunté. Ya verás, es una sorpresa. Los 3 me llevaron a una notaría en el centro de la ciudad. Allí, el notario me explicó algo que me dejó sin palabras. Señora Carmen, me dijo, los jóvenes Daniel, Marcos y David quieren cambiar legalmente sus apellidos. En lugar de llevar el apellido de su padre biológico, quieren llevar su apellido, Morales. Me senté en la silla porque las piernas no me respondían. ¿Están seguros, nietos? Cambiar de apellido es algo muy serio. Nunca hemos estado más seguros de algo en nuestras vidas, me dijo Daniel. Durante 15 años tú fuiste nuestra madre. Ahora queremos que todo el mundo lo sepa oficialmente. Marcos tomó mi mano. Abuela, tú nos diste tu apellido cuando nos diste tu amor. Ahora nosotros queremos dártelo de vuelta. David, mi artista sensible, había preparado algo especial. Sacó 3 documentos escritos a mano con su hermosa caligrafía. Estos son nuestros certificados de adopción emocional, me dijo. Oficialmente, en nuestros corazones, Carmen Esperanza Morales nos adoptó el 15 de marzo del 2009. Ese es nuestro verdadero día de nacimiento como familia. Lloré como no había llorado en años. Pero esta vez eran lágrimas de felicidad pura. Cuando salimos de la notaría, Daniel me llevó a otro lado. Una sorpresa más, abuela. Me llevaron a una casa hermosa en la colonia del Valle, con un jardín lleno de flores y una terraza grande donde se podía ver el atardecer. ¿De quién es esta casa?, pregunté. Tuya, me dijeron los 3 al mismo tiempo. Los 3 juntamos nuestros ahorros, me explicó Marcos. Daniel puso parte de su herencia. Yo puse lo que gané trabajando mientras estudiaba. Y David vendió varias de sus obras de arte. Queremos que tengas la casa que te mereces. Pero nietos, yo estoy bien en mi apartamento, empecé a decir. No, abuela, me interrumpió David. Tú viviste en ese apartamento pequeño porque nos estabas criando con recursos limitados. Ahora que somos adultos exitosos, es tiempo de que vivas como la reina que siempre fuiste para nosotros. La casa era perfecta. Tenía una recámara grande para mí, una sala espaciosa para cuando vinieran a visitarme, una cocina moderna donde podía prepararles sus comidas favoritas y lo mejor de todo. Tenía 3 recámaras adicionales. Una para cada uno de nosotros, me explicó Daniel, para cuando vengamos a quedarnos contigo, que va a ser muy seguido. Durante los siguientes meses, nos mudamos juntos a la casa nueva. Yo me encargué de decorarla con todas las fotos de nuestros 15 años juntos, y ellos me ayudaron a crear el hogar más hermoso que había tenido en mi vida. Daniel Morales, consiguió un ascenso en su trabajo de ingeniería y decidió especializarse en construcción de viviendas para familias de bajos recursos. Quiero ayudar a otras familias como la nuestra, me dijo. Marcos Morales, siguió estudiando medicina con una especialización en pediatría. Quiero cuidar niños como tú nos cuidaste a nosotros, me explicó. David Morales,
abrió su propia galería de arte y empezó a dar clases gratuitas a niños de comunidades marginadas. Quiero enseñarles que el arte puede salvarlos, como tú nos salvaste a nosotros. Los domingos se convirtieron en nuestro día sagrado. Los tres venían a comer, traían a sus novias para que las conociera y pasábamos horas contando historias y riéndonos juntos. Un domingo, 6 meses después de mudarnos, Daniel me dijo algo que me llenó el corazón. Abuela, Carolina y yo nos vamos a casar el año que viene. Carolina era su novia desde hacía 2 años, una muchacha dulce que estudiaba arquitectura. Qué maravilloso, mijo, le dije. ¿Y cuándo piensan casarse? El 15 de marzo, me respondió con una sonrisa. En el aniversario del día que nos convertimos oficialmente en tu familia. Marcos también tenía noticias. Yo también me voy a casar pronto, abuela, con Sofía. Y ella quiere que sepas que está muy emocionada de formar parte de esta familia. David, mi bebé eterno, me tomó de las manos. Yo todavía no tengo novia seria, pero cuando la tenga, vas a ver desde el primer día que tiene que ganarse tu aprobación, porque tu opinión es la que más me importa en el mundo. Ese domingo, después de que se fueron, me senté en mi terraza nueva a ver el atardecer. A mis 69 años, tenía una casa hermosa, 3 hijos exitosos que me amaban incondicionalmente, y próximamente iba a tener nueras que ya me habían aceptado como su suegra del corazón. Pero lo mejor de todo era saber que había tomado las decisiones correctas. Había protegido a mis nietos de una madre que solo los veía como fuente de dinero. Había luchado por ellos cuando nadie más lo haría. Había demostrado que el amor verdadero no tiene que ver con sangre, sino con sacrificio, dedicación y presencia constante. Un año después, en la boda de Daniel, cuando me pidieron que diera el discurso como madre del novio, me paré frente a todos los invitados y dije: hace 16 años, 3 niños pequeños llegaron a mi vida de la manera más inesperada. Su madre biológica me los dejó por 2 horas y nunca regresó. Esos 2 horas se convirtieron en 16 años de la mayor felicidad de mi vida. Muchas personas me dicen que soy una heroína por haber criado a mis nietos sola, pero yo les digo que ellos son los héroes. Ellos me dieron propósito cuando pensé que mi vida ya estaba terminada. Me dieron amor cuando me sentía sola. Me dieron una razón para levantarme cada mañana y ser la mejor versión de mí misma. Hoy, Daniel se casa con Carolina y yo no solo gano una nuera, sino que nuestra familia crece. Marcos pronto se casará con Sofía y David encontrará a su alma gemela cuando sea el momento correcto. Pero sin importar cuánto crezca esta familia, siempre recordaremos que todo empezó con 3 niños valientes que eligieron el amor sobre la sangre, y una abuela que aprendió que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. A todas las mujeres que me escuchan, si la vida les pone niños en sus brazos, sin importar cómo lleguen, ámenlos con todo su corazón, porque el amor verdadero siempre encuentra la manera de crear familia. Cuando terminé mi discurso, no había un ojo seco en la boda. Daniel me abrazó y me susurró: gracias por elegirnos, mamá. Porque sí, ahora me dicen mamá. Oficialmente, legalmente y sobre todo, de corazón. Hace 2 semanas recibí una carta de la cárcel. Era de Raquel, pidiendo perdón y queriendo conocer a sus hijos otra vez. La carta decía: mamá, me equivoqué. Quiero una segunda oportunidad. Le mostré la carta a Daniel, Marcos y David. Los 3 la leyeron en silencio. ¿Qué quieren hacer?, les pregunté. Nada, respondió Daniel. Esa mujer tuvo 16 años para pedirnos perdón. Solo lo hace ahora porque está en la cárcel y se siente sola. Nosotros ya tenemos una madre, agregó Marcos, y ella está aquí, en esta casa, cocinándonos todos los domingos. David tomó la carta y la puso en la chimenea. Algunas decisiones no se pueden deshacer, abuela. Ella eligió el dinero sobre nosotros. Nosotros elegimos el amor sobre la sangre, y fue la mejor decisión de nuestras vidas. Mientras veía la carta quemarse,
Pensé en todas las mujeres que están pasando por situaciones similares. Mujeres que están criando nietos porque sus hijos los abandonaron. Mujeres que están siendo explotadas por familias ingratas. Mujeres que piensan que ya no tienen valor porque están envejeciendo. Quiero que sepan que nunca es demasiado tarde para defenderse. Nunca es demasiado tarde para reclamar su dignidad. Nunca es demasiado tarde para empezar una vida nueva. A los 69 años, yo tengo la familia más hermosa del mundo, una casa propia, y la satisfacción de saber que hice lo correcto. No permití que me usaran, no permití que lastimaran a mis nietos, y no permití que el miedo me impidiera luchar por lo que era justo. Si estás pasando por algo similar, no te rindas. Documenta todo, busca ayuda legal y, sobre todo, ten fe en que la verdad siempre sale a la luz. Los niños siempre reconocen el amor verdadero y las personas buenas siempre encuentran la manera de salir adelante. Mi historia comenzó con un abandono, pero terminó con una familia más fuerte y unida que nunca, porque aprendí que la familia no se define por la sangre, sino por quien está presente en los momentos difíciles, quien celebra tus triunfos y quien te ama incondicionalmente. Hoy, mientras escribo esto en mi terraza, esperando a que lleguen mis 3 hijos a comer, puedo decir con orgullo que soy Carmen Esperanza Morales, madre de Daniel, Marcos y David Morales. Y esa es la identidad más importante que he tenido en mi vida. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Has pasado por algo similar con tu familia? Comenta abajo y comparte tu historia. Porque cuando las mujeres nos apoyamos unas a otras, somos invencibles. Y recuerda, nunca es demasiado tarde para reclamar tu lugar, tu dignidad y tu felicidad. Tú también mereces una familia que te valore por quien eres, no por lo que puedes dar.